Leo nuevamente, en el nombre del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Diga conmigo, muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Que por la lectura de su palabra seamos bendecidos. Lo incomodo 2 segunditos, por favor, puestos en pie, oramos por su palabra. Señor, te agradecemos hoy la oportunidad, Señor, de poder tener esta palabra en nuestras vidas. Te pedimos en esta hora, Señor, que traigas tu presencia sobre nosotros, permitiéndonos entender y venga tu unción a grabarla en nuestros corazones. Creemos a tu palabra. Ella es fiel y verdadera. Tu palabra es espíritu. Y en esta hora, por tu palabra, somos todos muy bendecidos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glorias sean dadas al Señor. Tome asiento, póngase cómodo, póngase cómoda, porque el Señor quiere bendecirnos hoy. No tanto para que no se me duerma así. Bien, hoy quiero platicarles acerca de caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. Así titulado el mensaje del día de hoy. Este espíritu no es un espíritu con minúscula, sino que es un espíritu con mayúscula. Y si ustedes bien miran sus Biblias, encontrarán que en el subtítulo, bueno, todos sabemos que ha sido subtitulada la Escritura, pero quien la subtituló encontró que había un énfasis interesante y también que era importante vivir en el Espíritu. Y frente a esta realidad es que quiero hablarle de esto, caminando en el Espíritu. Nuestra vida espiritual con Jesús inicia cuando usted y yo le abrimos el corazón a Él y Él viene a morar dentro de nosotros por medio de su presencia. ¿Ya? Nuestra vida espiritual con Cristo comienza allí. Cuando nosotros nacemos en la carne, nacemos con este vacío, con esta necesidad de involucrarnos con el Dios Supremo, con el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando Cristo viene y mora en nosotros, viene a morar su presencia en nosotros, cuando le reconocemos como nuestro Salvador y también como nuestro Señor. Sin embargo, amados hermanos, no es suficiente con tener al Espíritu de Dios dentro de uno. Es glorioso tenerlo, claro que sí. Es glorioso saber que dentro de este cuerpo imperfecto, que dentro de estas vasijas de barro, hay algo grande de Dios en cada uno de nosotros. Me impactaba mucho el testimonio de nuestro pastor cuando él decía, ¿sabe? Yo era esto otro. Y el mundo no daba nada por él. Pero Cristo dio todo por usted. Y Cristo dio todo por nosotros. Y cuando Cristo viene a ser nuestro amo y Señor, el Espíritu viene a morar en nuestro corazón y ya eso le da valor a nuestra vida. Lo que era indigno, el Señor lo dignifica. Lo que estaba perdido, el Señor lo atrae hacia Él para que comience a caminar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Me está siguiendo, cierto? Entonces, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Se siente agradecido por eso? Y si siente que el Espíritu de Dios no mora, yo quiero invitarle que hoy día usted invite al Espíritu Santo de Dios a que venga a morar en su vida. Necesitamos caminar, amados hermanos, en el Espíritu. Entonces aquí el apóstol Pablo hace énfasis en 2 aspectos bien interesantes. Y mencionándole también a estos romanos, porque estos romanos eran nuevos creyentes. Lo más probable es que estos romanos hayan tenido una vida pasada. Y también lo más probable es que estos romanos aún no hayan quitado de su vida ciertas costumbres, ciertas cosas. Porque hay ocasiones en que el Señor trabaja en nuestra vida en donde el cambio es radical. En donde aquel que tomaba o bebía alcohol
al día siguiente ya no tiene más sed del alcohol. Pero hay otros que el trabajo es paulatino. Dios va trabajando paulatinamente. Así que si alguno está pasando por un proceso como eso, tenga paciencia. En algún momento lo que Dios comenzó, lo perfeccionará. ¿Ya? No se impaciente. No nos impacientemos. Entonces, estos romanos estaban en esa condición. Y el apóstol se ve la necesidad de decirle, hermanos romanos, ustedes los nuevos creyentes, necesitan entender que hay dos formas de caminar en la vida. La primera es pensando en las cosas de la carne, porque la palabra ocuparse quiere decir pensar. A eso se refiere el apóstol cuando usa este concepto de ocuparse, es decir, de pensar en la carne. Y la segunda forma de vivir es pensar en lo del espíritu. Y miren lo que provoca, y que eso es lo que quiero hablarle en esta noche. Porque caminar en el espíritu, pensar en el espíritu, ocuparse en el espíritu, trae vida y paz. Entonces, frente a esta necesidad de que la iglesia no debe caminar en la carne, la iglesia necesita caminar en el espíritu. Y me llama mucho la atención porque el apóstol no usa, como el mundo usa, que a veces uno dice, no, yo tengo un presentimiento. Y la gente camina bajo los presentimientos. No, yo siento que puede pasar esto. Yo siento esto otro. No, lo que me dicta el corazón, eso yo hago. Entonces, el apóstol no enfatiza en que el caminar del cristiano está direccionado en el alma. Es decir, nosotros no somos guiados por el alma, no somos almáticos. Sí, tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos cuerpo. Pero el Espíritu Santo le revela al apóstol y le dice, no hay que caminar en la carne, hay que caminar en el espíritu. Y quiero compartirles esta noche tres bendiciones que provienen, si usted y yo hoy día decidimos intensificar nuestra caminata a través del Espíritu. Y si no lo ha hecho, hoy quiero invitarle en el nombre del Señor a que juntos como iglesia caminemos en el Espíritu y no en la carne. ¿Les parece? ¿Tiene ganas de oír a Dios? Vamos a la primera bendición que en esta noche quiero compartirles de parte del Señor. Su palabra dice aquí mismo, en el mismo Romano, dice que ahora pues, en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y este primer versículo de este capítulo, lo que nos arroja, la primera bendición que nos arroja, es que debemos, o que provoca en nosotros, es caminar en libertad. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Se siente libre? ¿Se siente libre para cantar, para adorar, para servir al Señor? Cuando nosotros caminamos en el Espíritu, nos permite caminar en libertad. Pero es muy importante lo que resalta el apóstol Pablo, porque él dice que caminar en libertad es caminar sin condenación, pero estando en Cristo. Es decir, la gente muchas veces piensa que tiene o que puede alcanzar libertad por sus propias fuerzas. Los que cumplieron recién 18 años se sienten libres. Ya soy mayor de edad y puedo hacer lo que quiero. Amado joven, si estás en la casa de tu padre no puedes hacer lo que quieres. Estás quebrantando la ley de Dios. Estás atado. Estás esclavo. Porque esa no es la verdadera libertad. La gente cree que porque se independiza, porque gana un poco más de recursos, cree que tiene una libertad económica. Y el diablo nos engaña, porque hemos adquirido un departamento, una casa, un vehículo, lo que sea, cualquier recurso. Creemos que tenemos libertad. Sin embargo, el enemigo va a intentar de una u otra manera enceguecer nuestra vida para que creamos
que esa es la verdadera libertad. Sin embargo, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, ¿qué seremos? Seréis verdaderamente libres. Entonces la libertad no viene por una independencia. No viene la libertad por sus fuerzas. La libertad, la verdadera libertad viene mediante Cristo Jesús. Porque Él pagó nuestra libertad. Él canceló esa condena que usted y yo teníamos. Porque un día estábamos condenados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos y caminábamos por la vida separados de Dios. Mas cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo: consumado es, la deuda está cancelada. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no disfrutamos la libertad? Es porque no logramos entender a cabalidad y en profundidad lo que realmente Cristo hizo en la cruz. No logramos valorar. Y el enemigo se encarga de que usted y yo no valoremos que Él perdonó nuestros pecados, que vino a redimirnos, que derramó hasta su última gota de sangre por usted y por mí, y que también abrió una brecha para que usted y yo pudiéramos relacionarnos con el Padre y así tener la vida eterna. Entonces Dios quiere darte libertad. Dios quiere darnos libertad. Pero el enemigo, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Esclavizarnos. Eso quiere el enemigo. El enemigo quiere cegarnos. Quiere que caminemos en la carne, de acuerdo a nuestros principios o preceptos. Más nosotros tenemos como preceptos y principios la preciosa y poderosa palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice de ella misma que ella es la verdad. Y el Señor oró por sus discípulos y le dijo: santificaos en la verdad. Esta es la verdad. Aleluya. Y esta verdad, porque usted si abre la Biblia, se va a encontrar entre Génesis y Apocalipsis a Cristo. Y si usted consume a Cristo, usted es libre. ¿O no está tan libre hoy día como para decir amén o gloria a Dios? Estamos libres. Porque la libertad no es solamente no estar entre las rejas. Porque uno a veces se encuentra en estos grupos cristianos que están dentro de las cárceles personas más libres que nosotros, que han sido restauradas y han sentido el perdón verdadero del Señor. Y han decidido caminar en el Espíritu estando ahí encarcelados. Y ellos cantan, y ellos alaban, y ellos adoran, y ellos oran. Y ellos levantan los brazos en sus cultos. ¿Cuánto usted y yo, que hoy día estamos libres por Cristo Jesús? Porque Cristo nos ha hecho libres. Pero esta bendición, amados hermanos, es para los que caminan en el Espíritu. Porque si caminamos en la carne, usted y yo estamos atados. ¿No lo digo yo? Lo dice la Escritura. Lo dice el apóstol. Estamos atados al pecado. Entonces, Dios desea que caminemos en el Espíritu. Fuimos redimidos del pecado, rescatados de la muerte. Es decir, que si un día la muerte nos alcanza saliendo de este lugar, usted no se va a la condenación, usted se va a la libertad en Cristo Jesús. Usted estará en el reino de los cielos. Ese es el tremendo regalo que nos dio Dios al mandar a Jesucristo aquí en la tierra. Entonces no dejemos que el pecado nos haga vivir o experimentar una falsa libertad. Por eso encontramos, no sé si usted se ha topado con personas así, en donde aquellos que un día caminaron en la casa de Dios y pronto desaparecieron de la casa de Dios, y uno les pregunta: ¿cómo está? No, estoy bien, estoy contento, estoy bendecido. Eso es falso. Si estás fuera de la casa de Dios, no estás bien. Y el enemigo intenta poner esa falsedad en sus corazones. Y no se dan cuenta que están engrillados. No se dan cuenta que están atados. Porque el enemigo los ha enceguecido. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos hace libres. Y no puedo evitar recordar el episodio de Pablo y Ananías estando allí engrillados, encarcelados. Estos hombres físicamente estaban engrillados, físicamente estaban encarcelados, pero más su espíritu estaba libre. Aleluya. Tome esto, por favor. Tome esto para su corazón. Yo tomo esto para mi vida.
estaban encarcelados, pero nada ni nadie les impidió gozar de la verdadera libertad. Y ellos con libertad cantaron, ellos con gozo adoraron, ellos oraban, dice su palabra, dice que ellos estaban orando y cantando al Señor. Y de pronto dice que vino e irrumpió la presencia del Señor. Porque ellos no cantaban con sus fuerzas, porque ellos tenían libertad en su espíritu, porque cantaban himnos espirituales, porque oraban en el Espíritu de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios y cuando se le invoca, Él hace grandes cosas con su pueblo. Como hoy, Dios quiere hacer grandes cosas con usted. Dios quiere hacer grandes cosas conmigo. Entonces estos hombres fueron libres. Dice que de pronto irrumpió el Espíritu de Dios y ellos fueron libres. Eran ya libres. Tome esto, por favor. Si usted es libre en el Espíritu, todo aquello que le ata comenzará a liberarlo. Levante su mano derecha, por favor. En el nombre de Jesús, si usted es libre en el Espíritu, el Señor traerá libertad. Aquello que te oprime, aquello que te agobia, aquello que te angustia, en el nombre de Jesús. Y serás un Pablo, y serás como ese hombre de Dios estando en la cárcel, que estás libre de espíritu. Los demonios no te van a atacar, o si te atacan, huirán delante de la presencia de Dios, porque estás caminando en el espíritu. Pero si caminas en la carne, el diablo va a hacer destrozos en nuestra vida. Baje su mano, por favor. Aleluya. Dios quiere una iglesia que camine en el espíritu y quiere provocar libertad en nuestra vida. El Señor corte las cadenas. Que esta sea la noche de la libertad. Aleluya. Que esta sea la noche en que Dios te liberte de esa enfermedad. Te libere de la tentación. Te libere del pecado. Aleluya, hoy día Dios va a traer libertad a su pueblo. Oh Señor, porque ¿dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad, dice Dios. El Espíritu de Dios está aquí. Está en ti, el Espíritu de Dios está en ti. Tú no dejaste el Espíritu de Dios en tu casa, sino que saliste con el Espíritu de Dios. Llegaste a este lugar con el Espíritu de Dios. Y tú uniste a otro que también tenía el Espíritu de Dios con él. Y donde está el Espíritu de Dios, Él comienza a moverse. Y comienza a traer bendición. Comienza a traer libertad. Y si quiere llorar, llore. Si quiere decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Porque hay libertad en la casa de Dios. Porque el Espíritu de Dios está en esta casa. Sí, Señor. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga santo es el Señor. Bendito es el Señor que está aquí en medio de su pueblo, que ha traído su unción sobre nosotros para que todo yugo sea pudrido. Aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Te exaltamos, Cristo, por esa hermosa libertad que has traído sobre nosotros, porque no vamos a encontrar libertad en ningún otro lugar sino en Cristo Jesús. La segunda bendición que disfrutamos cuando caminamos en el Espíritu es que experimentamos una vida abundante. Una vida abundante, Anita. Es linda la vida. Es un regalo de Dios la vida. Una vida abundante. Yo no veo a Dios como un Dios escaso. De verdad, yo no veo a Dios como un Dios escaso. Muy diferente es que a veces
Dios permita que pasemos procesos de escasez. Pero no es porque Dios sea escaso. No es que Dios sea escaso. Dios es abundante. Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Nada más, nada menos. Él sabe darnos. Y sabe darnos bien. Juan 10:10. ¿Sabe que el diablo viene a matar, a robar, a destruir a los hijos de Dios? Pero la declaración de su palabra dice que mientras que el diablo vino a matarnos, a robarnos, a destruir a su pueblo, Cristo vino a darnos vida. Pero no cualquier vida. Una vida en abundancia. Hay libertad, ¿eh? Vida abundante. Esto no tiene relación con que usted y yo vivamos a nuestra manera y como queramos. Porque Dios no quiere eso. Dios nos acepta como estamos. Cuando venimos a Él nos acepta así como estamos. Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura que cuando Él comienza una obra en nosotros, Él la comienza a perfeccionar. ¿O no ha sido así, mi pastor? Dios la ha ido perfeccionando y la obra no ha terminado. La obra no ha terminado, hay cosas más grandes aún. Lleves esta palabra en su corazón, porque Cristo es un Cristo de abundancia, que da vida en abundancia. Aleluya. Vida. El pecado, ¿qué es lo que trae? Trae muerte. Pero más Cristo. Cristo trae vida. Trae gozo. Porque el Cristo que servimos no es un Cristo muerto. El Cristo que servimos es un Cristo vivo. Oh, Cristo vive y vive para siempre. Oh, yo siento su gloria en este lugar. Así que si hay áreas en tu vida que sientes que han desfallecido, si hay áreas en tu vida que sientes que a lo mejor ya todo está perdido, no tengan miedo, confía en Dios, porque en Cristo hay vida en abundancia. Aleluya. La vida que Cristo a usted y yo nos da es derramada si deseamos y somos determinantes en caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no significa que usted ande con los ojos cerrados y viendo cosas, ángeles. No, caminar en el Espíritu va más allá que eso. El hombre de Dios y la mujer de Dios que caminan en el Espíritu ora todos los días. Ese hombre, esa mujer caminan en el Espíritu. El hombre que camina en el Espíritu, la mujer que camina en el Espíritu escudriña la palabra de Dios y la cree. Y la atesora y la guarda. ¿Y sabe cuál es el hombre que anda en el Espíritu? Es el hombre que practica la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace encarnar la ley y no la vive? Y Pablo no quería eso para los romanos. Él no quería que ellos caminaran en la carne, porque él mismo había experimentado el poder del Espíritu Santo en su vida y aprendió a caminar en el Espíritu. Y caminaba en el Espíritu porque sabía que había un propósito de Dios con su vida. Porque nosotros no vemos al apóstol Pablo llorando, quejándose por las cosas graves que le tocó vivir en el transcurso de su ministerio.
sino que Él nunca dio pie atrás. Él nunca dio pie atrás, sino que siempre avanzó. Y Él entendía por la revelación que había recibido, de que no importaba las circunstancias difíciles que viviera, que no importaba lo difícil que fuera el camino, no importaba las pruebas, las dificultades, las tentaciones que tuviera que vivir, Él decía: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Porque sabía que en Cristo tenía la vida. En Cristo tienes vida, y vida en abundancia. Por eso Él decía: para mí el morir es ganancia. No importa que me destruyan, lo de afuera se va a desgastar, hermano, hermana. Lo de afuera se va a desgastar. No importa cuánto nos arreglemos, cuántas cremitas usemos, lo de afuera se va a desgastar. Pero amado hermano, amada hermana, lo de adentro, lo del espíritu, eso se renueva todos los días. Por eso Caleb, que tenía un espíritu diferente, dijo: dame ese monte, Señor, si tengo la fuerza como de hace muchos años atrás. Porque el hombre tenía el espíritu, y un espíritu diferente. Porque el hombre espiritual no ve como el carnal. Mientras que los otros 10 veían gigantes, Josué y Caleb, que eran hombres con un espíritu diferente, ellos veían una tierra que fluía leche y miel. ¿De qué lado estás? ¿Eres de los 10 carnales o eres de los 2 que caminaban en el espíritu? Que saben que el día de mañana el Dios Todopoderoso, el que da vida abundante, concederá las peticiones de tu corazón. Y créele a Dios. Entonces su palabra hoy día quiere elevar nuestras vidas. Él no quiere que caminemos en el mismo estado de siempre. Porque cuando viene Cristo a nuestra vida, nacemos de nuevo. Somos niños espirituales. Pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo se quejaba con los corintios porque ellos decían que estos eran inmaduros, que él quería enseñarles y revelarles cosas grandes, profundas de la palabra de Dios. Pero dijo: ¿saben que yo no puedo darle este tipo de vianda porque ustedes son muy niños, necesitan volver a los antiguos rudimentos? Pero cuando nacemos de nuevo somos niños espirituales. Pero Dios no quiere que usted y yo permanezcamos como niños espirituales. Dios quiere que usted y yo, como dice el libro Escuela Dominical, caminemos hacia la madurez. Que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Aleluya. Entonces Dios quiere elevar nuestra vida de nivel. ¿Cuántos quieren subir de nivel? Levánteme la mano. ¿Quién quiere subir de nivel? ¿Quién quiere caminar en el espíritu? Dejar la carne a un lado. ¿Saben qué? En cierta ocasión el Señor estaba muy afligido, estaba a punto de ser entregado y dijo: oren por mí, le dijo a sus discípulos. Fue y oró y los dejó solo allí orando. Estos muchachos se quedaron dormidos. Cuando regresó Jesús, no los encontró orando, los encontró dormidos. Andaban en la carne. Bendito el Señor, pero andaban con Cristo. Puedes estar en la iglesia, puedes venir los martes, puedes venir los jueves, puedes estar en todos los locales, puedes ser guía de local, pero no necesariamente caminas o camino en el Espíritu. Puede ocupar la última banca y a lo mejor no predica, no coordina, no ora públicamente, no ministra la alabanza, pero puede andar en el Espíritu. Y estos se quedaron dormidos y se le hizo varias veces. ¿Y saben qué dijo el Señor? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando a veces intentamos luchar por nuestras fuerzas, perdemos la batalla para orar. Pero cuando le pedimos a Dios que su presencia venga sobre nosotros, Él nos ayuda y nos saca en victoria. Porque el Dios que servimos es un Dios de victoria.
Así que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe. Y que Dios avive esta noche en nuestros corazones. Dios avive el corazón de Teno. Dios avive el corazón de Viña 3. Dios avive el corazón de La Greda. Allá en el sur, en la Octava. Allá en Iquique, en el norte. Dios avive los corazones. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia necesita estar avivada. Necesita caminar en el Espíritu. Entonces, en el versículo 6 dice que cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu, trae vida. Lo dice la palabra de Dios. Pero la vida que trae es una vida en abundancia. Recuerde, Dios no es Dios de escasez. Tercero y último. La tercera bendición es que provocará paz a nuestro corazón. Provocará paz. Paz, paz, dulcísima paz. Esta paz los carnales no pueden experimentar, porque los carnales, los de corazón carnal, viven angustiados, viven afanados, viven preocupados, o más bien dicho, permanecen en la preocupación. Pero más aquellos que caminamos en el Espíritu, caminamos también en la paz del Señor. El Señor Jesús afirmó el corazón de sus discípulos. En Juan 14, 27, expresa diciendo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y termina esa frase diciendo: no se turbe vuestro corazón. Creed en mí, creamos al Señor. Lo que estaba haciendo Jesús con el corazón de sus discípulos, y también a lo que Pablo, el apóstol, invitaba a los romanos creyentes allí, era que la bendición de ocuparse en las cosas del Espíritu, es decir, en el reino de Dios, traería paz. Por eso el Señor les enseña a sus discípulos diciéndoles en Mateo 6: no se preocupen de las cosas que tienen que comer, beber o vestir. Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice que yo lo añado, dijo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que provoca eso? Si yo escucho esas palabras del Señor, debería provocarme paz. Que no me voy a tener que preocupar de qué es lo que voy a beber, de qué es lo que voy a vestir o cómo me voy a vestir. Y muchas veces los padres, y es normal que los padres se preocupen por el futuro de sus hijos. Cómo pagar la universidad, cómo darle buenos estudios, cómo vestirlos, cómo alimentarlos. Es normal. Pero el Señor hoy día nos anima a que esas cosas no sean el centro de nuestra vida, sino que lo que sea el centro en nuestra vida es ocuparnos en las cosas del Espíritu, porque ellas traen vida y traen paz. ¿Qué quiere decir esto? Yo me ocupo de Dios y Dios se ocupa de mí. Lo voy a volver a repetir. Yo me ocupo de Dios y Dios se ocupa de mí. Sí. Dios tiene su mirada sobre ti. Y su mirada no es una mirada de juicio, es una mirada de amor, de paz. Como aquella mirada que le dio a Pedro cuando lo negó. Una mirada tierna, amorosa.
la paz del Señor. El apóstol Pablo hace eco a este mensaje del Señor sobre la paz verdadera. Porque la paz no es la ausencia de problemas. Porque el hecho de que tengas paz no significa que no vas a tener dificultades. Y si le dijeron eso, le mintieron. Le mostraron otro evangelio. Porque pueden haber fuertes vientos, grandes olas. Pero si Jesús está en tu barca, hasta mismo Jesús duerme en medio de la tempestad. Y Dios tiene todo el poder para hablarle a esa tormenta, para hablarle a esas olas. Y venga la paz de Dios, que sobrepasa, dice la Escritura, todo entendimiento, guardando nuestros corazones para no pecar. Su paz. Pero necesitamos caminar y ocuparnos en las cosas del Espíritu. Entonces debemos nosotros caminar por la vida, no como aquellos, como dice el apóstol, que no tienen esperanza. Todo lo contrario, debemos caminar esperanzados. Esto no se trata de omitir las dificultades, ni tampoco tapar el sol con un dedo. No es eso. Es saber de que en medio de las dificultades el Señor está con usted, el Señor está conmigo. Y no importa cuán largo, cuán seco o cuán caluroso sea el desierto, el Señor estará contigo de día y de noche para guardarnos, para proteger a quienes caminan en el Espíritu. Confiemos entonces. Confiemos en el Señor. Amados, estas batallas no son nuestras, son del Señor. Él las pelea por nosotros. Así que descansemos en Él. El Señor le dice a Moisés, le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. La invitación que el Señor le hacía era caminar en el Espíritu a Moisés. ¿Sabe que Moisés tenía más problemas que usted y yo? Pero la presencia de Dios estaba con él. Y él sabía que era importante caminar en el Espíritu. Por eso le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Yo no me arriesgo a caminar sin tu presencia, le dijo. Amado, no te arriesgues. No emprendas un negocio si Dios no está allí. ¿Están aquí? No emprendas un negocio si Dios no está allí. No te cases si Dios no está allí. No estudies por agradar a tus padres. Estudia porque Dios ha puesto algo dentro de ti que lo honrará, lo glorificará. Caminemos en el Espíritu y caminaremos en paz, confiados, tranquilos, seguros, porque estamos bajo la sombra del Altísimo. Estamos bajo la sombra del Altísimo. Así que en esta noche quiero animarle a que dejemos la carne a un lado. No para que se vuelva vegetariano, sino que dejemos de caminar en la carne, de ocuparnos de las cosas de la carne. El que se ocupa de las cosas de la carne, ¿sabe qué es lo que hace? Critica, murmura. No me gusta la alabanza, no me gusta cómo predica, no me gusta el horario del culto, no me gusta esto, no me gusta lo otro. El que anda en la carne. Pero el que anda en el Espíritu se levanta a las 6 de la mañana a orar con la iglesia. El que anda en el Espíritu está en la escuela dominical. El que anda en el Espíritu lee la palabra de Dios. El que anda en el Espíritu ora. El que anda en el Espíritu le pide al Señor: edifica tu iglesia, Señor. Dios quiere edificar la iglesia. Y es por eso que necesitamos caminar en el Espíritu. No permitamos que la carne, amados hermanos, nos domine. Más bien dejemos que el Espíritu de Dios nos domine. Que Él llene su vida.
Que Él llene mi vida. Que Él llene a su iglesia de poder, de unción, de autoridad. Que dirija todas las áreas de nuestra vida. Y que sea edificada en el Espíritu. Que el Señor reparta dones en este lugar. Dones en el Espíritu. Que no cese la lengua. Que no cese la profecía. Que no cese la interpretación. Que no cese la sabiduría. Esas cosas son del Espíritu. Y por estas cosas del Espíritu hay que pedir para la iglesia. Si hay algo que constantemente pedimos con mi esposa es que Dios traiga esa gracia, traiga sabiduría, traiga unción, traiga autoridad, porque la iglesia necesita caminar en el Espíritu. Y cuando andamos en el Espíritu, ¿sabe qué es lo que va a provocar? Que hasta sobre las aguas vamos a andar. Sobre las aguas andaremos. Recibiremos revelación de la palabra. Veremos al Cristo revelado a través de la Escritura. Porque el Espíritu de Dios hablará a nuestra vida. Y por último, seremos transformados. Será transformado. Así que quiero invitarle en esta noche a que juntos caminemos en el Espíritu. Si usted está de acuerdo con la palabra de Dios, quiero invitarle a que se ponga de pie junto conmigo.